de 300 millones de hectáreas tratadas en más de 14 países. Spraytec Fertilizantes. Tecnología líder, producida en la provincia de Santa Fe. Spraytec Fertilizantes. Una vez, siempre. Hay un proyecto a la medida de tu empresa. Hay un campo a la medida de tu proyecto. Hay una oportunidad a la medida de tu inversión. Somos un fideicomiso conformado por productores, profesionales y empresarios que decidimos asociar nuestras inversiones a la innovación tecnológica en el agro. Inventur. Invertir innovando. Innovar invirtiendo. Somos regionales. Desde APRESID nos encargamos de facilitar y fomentar el encuentro entre productores de una misma zona para formar regionales donde debatan sus problemáticas y encuentren soluciones. Actualmente APRESID cuenta con casi 40 regionales en todo el país. Estas regionales se dividen en nodos según sus características productivas. Si vos estás pensando en que te querés sumar, seguramente haya una regional muy cerca tuyo. Entrá a la página web de APRESID, chusmea las localizaciones y sumate. Tarde, nuestra última charla de la sala IPF2 Agro. Le vamos a dar la bienvenida a nuestros moderadores y disertantes. Esta es la charla Inversiones Innovadoras, el agro como oportunidad. Tenemos allí a nuestra moderadora, María Emilia Macor, que es la presidenta de APRESID Joven, y a nuestros moderadores, nuestros disertantes, disculpen, Maico Mancilla, Camila Petignat y Federico Mazón. Sin más preámbulos, les recordamos también que se queden presentes porque van a aparecer en pantalla un número de celular que con él y el QR pueden aprovechar para hacerles todas las preguntas pertinentes y todo lo que consideren. Creo que es un buen momento para aprovechar y poder tener este intercambio. Ahora sí, los dejamos con la charla. Bienvenidos a todos. Buenas tardes a todos. Gracias por sumarse a esta charla y estar acá compartiendo las últimas horas de este día jueves en el Congreso APRESID. La charla en la que vamos a empezar abarcará el rol de los Venture Capital en el financiamiento de las startups, la importancia de apoyar al talento local y las oportunidades en los jóvenes del agro para emprender, de vincularse con las nuevas tecnologías y de liderar la transformación digital en el agro. Contaremos con los siguientes disertantes: Maico Mancilla de Inventur, ingeniero agrónomo, máster en negocios agroalimentarios, posgrado en finanzas sostenibles, bioeconomía, bioenergías y agrifoodtech, gerente y socio fundador de Inventur y de Ecobosques Ganaderos, docente en la Universidad Nacional del Litoral y en la FAUBA. Camila Petignat de Yield Lab, máster en biología molecular y biotecnología de la Universidad de Buenos Aires, cofundadora de Neogram, posgrado en creatividad e innovación en los negocios. Actualmente es socia de Yield Lab Latam. Federico Mazón, licenciado en Administración de Empresas y máster en Innovación de la Universidad de Valencia. Quien les habla, ingeniera agrónoma de la Universidad Nacional de Río Cuarto, parte del equipo de APRESID Joven y joven profesional en Bioceres Semillas. Un gusto estar acá con ustedes, chicos, y bueno, le doy la palabra a Maico Mancilla para que comience la jornada. Bueno, en primer lugar, gracias Emi, gracias a APRESID Joven por la convocatoria. Realmente es un placer poder estar acá y creo que es para celebrar que los jóvenes le estén dando muchísima importancia. Estoy al tanto de la encuesta que habían hecho con los jóvenes socios de la institución, donde salió en el tema de mayor interés las nuevas tecnologías, así que la verdad que es, creo que algo para celebrar. En segundo lugar, le voy a pedir disculpas realmente con total honestidad, porque me voy a tener que retirar en la mitad de la disertación por un compromiso urgente que me anticiparon hace un momento, pero me hubiese encantado quedarme hasta el final. Voy a estar mañana también todo el día aquí, por si quieren seguir conversando. Y lo tercero, bueno, ya yendo a la presentación, nos toca hablar del agro como oportunidad, ¿no? Y yo les puedo decir con mucho fundamento, que no me va a alcanzar el tiempo para decir, para abordar en la charla, pero de que realmente hoy las nuevas oportunidades pasan por la innovación y las nuevas tecnologías. Solamente para tener un parámetro, un indicador, es que hoy las empresas más valiosas de Argentina son de base tecnológica. Las empresas más valiosas de Sudamérica son de base tecnológica y las empresas más valiosas del mundo son de base tecnológica. Y todas estas tecnologías que revolucionaron todos los sectores de la economía están llegando al agro y están llegando con mucha fuerza.
digo al agro en sentido amplio, digo a la cadena agroalimentaria, ¿no? Y la gran noticia es que el 28 de diciembre del año pasado, Moolec, que es una startup argentina que puede hacer proteínas animales en el grano de un cultivo, ¿no es cierto? Llegó a ser el unicornio número 13 de la Argentina. Después, si bien bajó su valuación un poquito, pero estuvo durante un tiempo valiendo $1.000 millones, ¿no? Cuando decimos unicornio estamos hablando de empresas que valen $1.000 millones. Una empresa argentina que puede tener una tecnología que cambie o haga cambios disruptivos en la industria alimentaria a nivel global. Ahora, ¿por qué lo noto o lo nombro como noticia? Porque Moolec, a su vez, tiene como socios mayoritarios a Bioceres. Bioceres, hoy la empresa de biotecnología, o una de las empresas de biotecnología agrícola más importantes del mundo, surgió acá, en Apresid, con varios de los socios fundadores de Apresid, varios socios, que decidieron apalancar en el año 2001, 2002, plena crisis de la Argentina, a investigadores y gente que empezaban a sumarse, a conformar un equipo con científicos, con tecnólogos, con gente que entienda de negocios, empezó a apalancar a Bioceres, ¿no es cierto? Fueron 23 productores agropecuarios que arrancaron con Bioceres y hoy miren lo que es, ¿no? Entonces, de alguna manera, hoy 22 años más tarde, lo que estamos viendo es la posibilidad de que más productores, digamos, puedan ayudar a apalancar este tipo de proyectos. Otra noticia más, Jeff Bezos o Galperín, gente que tienen empresas que son multimillonarios, ¿no es cierto? Y que tienen empresas que no vienen del palo del agro, hoy están invirtiendo en empresas que tienen que ver con la cadena agroalimentaria, ¿no es cierto? Como en el caso de Nodco, un unicornio chileno. Y esto es apenas un resumen de que cuando les digo de que realmente hay muchas oportunidades, las empresas lo están viendo, y esto, cada loguito que ven ahí en la pantalla, pueden ver cómo las principales empresas de la maquinaria agrícola, proveedores de insumos, el mundo financiero, las organizaciones y demás realmente están muy activas en todo lo que tiene que ver con las nuevas tecnologías, ¿no es cierto? Hoy las principales empresas están en esquemas de innovación abierta donde básicamente se nutren y hacen innovación gracias a un montón de startups que están proliferando de forma exponencial en la Argentina y en el continente. Cada loguito que ven acá en la pantalla es una startup, ¿no es cierto? Cuando decimos startup es una empresa emergente que tienen modelos de negocio exponencial y que pueden crecer en su evaluación muchas veces en poco tiempo. Tienen su riesgo también, ¿cierto? Hay una alta tasa de mortandad, esa es la otra particularidad. Pero hoy hay empresas que desarrollan tecnologías en bioenergía, en biotecnología, en biomateriales, en todo lo que implica trazabilidad, marketplace, sensores, inteligencia artificial con aplicaciones, vamos a ver algunas después. Nuevas formas de producir alimentos. Realmente esto está pasando, esto solamente en Argentina, ni hablar si tenemos que ir a Latinoamérica, que después seguramente Cami también va a mencionar, ellos tienen un foco en varios continentes, así que de alguna manera, por todo esto, ¿no es cierto?, dentro de un programa de Apresid, que era la chacra de valor agregado, había productores que estaban buscando en qué diversificar sus carteras, en qué diversificar sus excedentes. Y teniendo en cuenta que todo esto se venía con todo, los productores dijeron, queremos ser parte de esto, no nos queremos quedar afuera. Y de alguna manera, de forma particular, era muy difícil poder apalancar estos proyectos. Entonces, ¿qué hicieron? Se creó un vehículo, ¿no es cierto?, un fideicomiso, que se llama Inventure, para que, digamos, este grupo de profesionales, productores y empresarios del agro, ¿no es cierto?, que puedan invertir a través de este vehículo en esas empresas innovadoras, ¿no es cierto? Y para poder hacerlo buscamos partners, buscamos gente que nos ayude en todo lo que era definir una propuesta de valor, una tesis de inversión, y en eso nos apoyamos en Endeavor, digamos que es la red de emprendedores más grande del mundo, que surgió en Argentina, ¿no es cierto? Y en Tanoira Casagne, que es un estudio de los principales líderes en lo que se llama Venture Capital o inversión de riesgo que son este tipo de inversiones, ¿no? Y básicamente lo que nos propusimos es aportar nuestro granito de arena
en unir los dos sectores más exitosos de la Argentina, más competitivos y así reconocidos a nivel internacional. O sea, si hay algo de lo que podemos estar orgullosos y que nos valoran desde afuera, es la tecnología agropecuaria que tenemos, el nivel de productores. Pongo un ejemplo, tenemos 2/3 de los productores argentinos son profesionales, ¿no? Para poner, el 70% ya tiene menos de 55 años. O sea, cuando vemos que los jóvenes en el resto del mundo no ven atractivo el agro, en Argentina lo vemos y aprecié joven, vaya si no es un caso de ellos, ¿no? Y después lo otro es que también ya tenemos, la mitad de los establecimientos tienen maquinarias con alta tecnología que están, por más que muchas veces no se le dé uso a los datos, pero tienen una tecnología muy alta para poder hacerlo. Entonces, eso genera un contexto digamos, que no existe en muy pocos lugares del mundo para poder hacer innovación, para potenciar estos proyectos y que realmente Argentina sea un país referente, digamos, entre los principales líderes que justamente lideren, valga la redundancia, la transformación digital del agro. Acá podemos ver los primeros 15 productores que se embarcaron en esto, que invirtieron en esto, digamos, van a ver, para quienes son de la institución, varias caras conocidas, digamos, del presidente de la institución, Augusto Torrilla, que hasta hace poquito, antes de mí, era el presidente de APRESID Joven, los directores de Prospectiva, el protesorero, el director de regionales, estaba el chino que también estaba colaborando con APRESID Joven, y así se fueron sumando, ¿no es cierto? Se fueron sumando más. Esto, como les mencioné antes, el acuerdo de colaboración, también hicimos un convenio con APRESID, con el cual estamos articulando diferentes acciones, ¿no es cierto? Sobre todo lo que tiene que ver con validaciones de tecnologías con las regionales. Y a su vez le sumamos expertos que nos ayudan a evaluar proyectos. Hay parte de las personas que les mencionaba recién que estaba en el comité de inversión, pero también le sumamos emprendedores como Alejandro de la Rosa. Alejandro de la Rosa debe ser de los pocos emprendedores que invirtieron y que les fue muy bien, y no solamente una vez, sino en tres veces. Confío, que es la empresa que conocen, Amauta, Agrofy, digamos, fundador de ellas tres. María José Soler, que es de Endebo Rosario. Fernando Vilelo debe ser la persona que más sabe del mercado agroalimentario globales en la Argentina. Y Carlos Beco, que varios también ya lo conocen, referente a Agtec, y una persona que hizo toda una carrera corporativa muy, muy interesante y que en el último tiempo se dedica full time a esto, ¿no es cierto? A vincularse con los emprendedores, a ayudarlos. Así que a eso le sumamos un equipo gestor, le sumamos asesoramiento legal, contable, financiero. ¿Por qué? Porque básicamente creemos que justamente que a través de este vehículo podemos hacer inversiones de forma mucho más sólida que si cada uno lo quisiera hacer de forma por su cuenta. Por una cuestión de ticket, no es fácil acceder a los tickets de inversión, para invertir de forma directa, ¿no es cierto?, lo que se llaman los inversores ángeles, y también para poder hacerlo con apoyo y asesoramiento interdisciplinario, porque cuando uno evalúa un proyecto de estos acá, es importante evaluar un montón de cosas, ¿no es cierto? No solamente la tecnología, sino el equipo, el modelo de negocio, la escalabilidad, los diferentes tipos de protección que puede tener una tecnología como una patente o las ventajas a las que tiene su propuesta de valor, ¿no? ¿Cómo funciona un fondo de inversión? Básicamente lo que hace es recaudar capital de inversores, busca empresas innovadoras que estén en estadios tempranos, ¿no es cierto? Los diferentes fondos invierten en diferentes estadios, hay algunos que están desde su principio haciendo construcción de compañías, hay otros que vienen en los estadios más avanzados y sobre todo los fondos internacionales invierten en estadios más avanzados, ¿no es cierto?, mayores volúmenes de inversión. Es importante que tengan equipos sólidos, que sean escalables, porque realmente si no se piensa una tecnología que sea escalable, realmente no entraría dentro de los modelos de negocios que califican para los venture capital. Y que básicamente, como nosotros surgimos del agro, buscamos soluciones innovadoras que mejoren la cadena agroalimentaria. Ya vamos a ver algunas. Está el grupo de expertos que les mencionaba recién, que elige o selecciona esos proyectos que puedan generar altos retornos en poco tiempo, y también se construye una cartera por los que les decía antes. Estos tienen la posibilidad de valer muchos millones de dólares en poquito tiempo
pero la realidad es que tienen una alta tasa de mortandad. Por eso es importante construir carteras, ¿no es cierto? Es decir, uno no invierte en un proyecto, sino invierte en una cartera. Y por último, lo que es muy importante también es brindar información, capacitación a los inversores y también poder vincularlo con los proyectos en los cuales forman parte. Esto, a modo didáctico, es la curva de crecimiento que suele hacer una startup exitosa, ¿no? Hay muchas que quedan, como decía, en el camino. En los primeros estadios es cuando más capital necesitan y que la realidad es que estos proyectos no pueden ir a buscar capital al banco, no pueden ir a buscar capital, o sea, pueden ganar algunos financiamientos de algunas instituciones, pero si no dependen de la inversión privada, de particulares o de fondos. Porque el modelo de negocio startup es una carrera de velocidad. Necesitan capital los primeros años para poder escalar rápidamente. Porque si una tecnología avanza lento, queda obsoleta rápidamente, ¿no es cierto? Entonces, básicamente lo que hacemos nosotros es invertir en estos primeros estadios para tratar de tener algún exit, digamos, alguna venta cuando la empresa hizo su crecimiento en el valor, ¿no? Esa es la particularidad de una startup. Entonces, nosotros empezamos a funcionar en enero de este año y en estos 6 meses reunimos 40 inversores, tenemos 30 en proceso de sumarse, analizamos 60 startups, invertimos en 3, EIWA, IOF y Dipagro, confirmamos ya una cuarta. Obviamente la idea es seguir invirtiendo en la medida que sigamos levantando inversión. Coinvertimos, nosotros no tenemos una tesis de que lideramos las inversiones. Eso lo hacen fondos más profesionales, con más experiencia, con más expertise, como en el caso de Yale Lab, que van a conocer en un ratito. Nosotros somos seguidores, es decir, cuando hay un fondo que lidera una ronda, nosotros acompañamos atrás, siempre y cuando lo apruebe el comité de inversión, ¿no es cierto?, de nuestro fondo. Estuvimos este año recorriendo los principales eventos del país, y también estamos conformando, como les decía hace un rato, una red de validación con las empresas y las regionales de APRE. Este es uno de los proyectos que invertimos, varios lo conocen porque lo presentaron hace poquito en la actividad de APRESID Joven, pero con Dipagro se puede reducir hasta el 90%. Imaginemos un mundo en el que se puede ahorrar el 90% de químicos, ¿no? Bueno, esta solución la está permitiendo, la está haciendo posible Dipagro, ¿no? Que básicamente lo que tiene son cámaras montadas en el botalón de la pulverizadora que puede aplicar solamente donde está la maleza, ¿cierto? En tiempo real aplica solamente ahí. En sus clientes hasta ahora ya lograron ahorro promedio del 70% durante todo el año. Pero la ventaja también que tiene es que la puede hacer cuando el cultivo está emergido, a diferencia de otras tecnologías que ya funcionaban. Ahí pueden ver cómo va pintando de colores donde está viendo la maleza y automáticamente en tiempo real aplica, ¿cierto? Cosas que hace poquito tiempo era impensado, ¿no? La otra es EIWA. Todos conocen un montón de plataformas que recolectan datos y a veces no son compatibles entre una y otra, y la verdad que es un problema tener y cargar datos en un montón de plataformas. EIWA de alguna manera lo que hace es poder chupar datos de un montón de plataformas, procesarlos, ¿no es cierto?, poder procesar millones y millones y millones de datos de millones de hectáreas y poder brindar soluciones customizadas, es decir, a medida de lo que necesita una empresa. Lo han hecho, por ejemplo, empresas como el Artirigógena, Ecoagro, Managro, han ambientado toda su superficie cultivable con esta tecnología. Después, el 75% de los programas de mejoramiento genético de soja a nivel global, hoy están usando esta tecnología. Antes tenían mentes muy buenas, mentes brillantes. Atrás de las parcelitas se dice que hay 150 millones de parcelas de experimentación para poder seleccionar las variedades que ustedes siembran. Bueno, imagínense procesar todos esos datos con inteligencia artificial y algoritmo, que es lo que hace EIWA, ¿no? De vuelta, una startup argentina, ¿cierto?, que hoy ya tiene el 80% de su facturación entre Brasil y Estados Unidos, ¿no? Algo que realmente es para sentirnos orgullosos. Ahí me faltó, no sé si quedó bloqueada la diapo, pero la tercera es IOF, que básicamente lo que puede hacer es poder medir en tiempo real el estado y la calidad de los silobolsas.
Pensemos que en Argentina la mitad de los granos almacenados se guardan en silobolsas. Tenemos millones de dólares guardados, 20.000 millones de dólares. ¿Vieron el crédito del FMI? Bueno, suenan 50.000 millones. 20.000 están por año en los silobolsas. ¿Qué tipo de tecnología tenemos para poder cuidar lo que hay ahí adentro? Poco y nada. Estos son sensores que pueden monitorear en tiempo real, desde cuestiones de seguridad, como muchos saben que rompen los silobolsas, hasta saber si el grano está levantando temperatura, si el grano está fermentando por entrada de oxígeno. Todo eso lo podemos saber. Pero además, al grano lo digitaliza, todo esto lo tenemos en tiempo real en el teléfono, en una computadora, y transforma un activo que hasta el momento no tenía valor en un activo que puede tener valor para una empresa de seguro, para un banco, para aumentar la capacidad crediticia en los granos que tengo en el silobolsa, para tokenizarlos, ¿no es cierto? Tienen un fundador en común con AgroToken, entonces venden los granos en ese sentido, digamos, pueden tokenizarlos, digamos, teniéndolos en el campo, entre otros tipos de beneficios. Y de alguna manera lo que tratamos cuando pensábamos, decíamos, ¿qué valor podemos sumar al ecosistema de innovación, a los emprendedores? ¿Qué podemos aportar también en las coinversiones con otros fondos? ¿Qué valor podemos aportar a los productores? Lo que pensamos es justamente la red de productores y empresas federal que existe, digamos, en sus integrantes. La gran mayoría son profesionales de las ciencias agropecuarias, también hay profesionales de las ciencias económicas y de otras ciencias, son socios protagonistas de APRESID y de otras organizaciones, hay gente de CREA, hay gente de sociedad rural, de cooperativas. Hay un gran conocimiento porque los vivimos en primera persona de cuáles son las problemáticas, las necesidades de los productores y de las empresas. Y por ende también somos usuarios y validadores de tecnología. Así que básicamente lo que podemos aportar como valor son esas cosas principalmente. Y lo que quiero decir en estos minutos finales es el mensaje para los jóvenes, ¿no es cierto? Me parecía oportuno en una actividad que organizaba APRESID Joven ser consciente de que la mayoría de estos emprendedores que están desarrollando soluciones que están transformando la agricultura a nivel global son jóvenes. Son jóvenes que arman equipos interdisciplinarios, que están dispuestos a dar todo por un sueño, ¿no es cierto? Y que realmente a esos jóvenes, para poder contenerlos en la Argentina, para poder ayudarlos a desarrollar esos sueños, realmente se necesita apalancarlos, se necesita invertirlo, y por eso siempre lo que nos dicen los productores que invierten acá, porque estamos hablando de inversiones de impacto, ¿cierto? Así que de alguna manera hay mucha vocación en apoyar estos jóvenes, y que de alguna manera también dentro de las empresas agropecuarias son los que muchas veces son las vías por donde se adopta tecnología, son los que conocen porque son nativos digitales, las diferentes soluciones que van surgiendo, son los que pueden ayudar a facilitar. Digamos, hay una figura que va a tener que desarrollarse necesariamente. Digamos, hoy una necesidad me pasa toda la semana, me llama una empresa para pedirme, necesito a alguien joven que me ayude a transformar mi empresa, a mejorar, a incorporar tecnología, a mejorar digitalmente. Bueno, eso es una gran necesidad que hoy vemos, y que de alguna manera los jóvenes tienen todas las herramientas para poder hacer este cambio, para empujar la revolución tecnológica que se está dando en el mundo, y que Argentina en buena hora también la está liderando. Así que bueno, muchas gracias y los invito a ser parte de esta revolución. Va a quedar Federico también después para las preguntas como parte del equipo, así que un gran valor que hemos incorporado, así que la dejamos a Emi que siga con Cami. Solo palabras de agradecimiento, y tremendo lo que están haciendo en Inventure y cómo explicaste y nos pusiste como protagonistas a los jóvenes. Recuerden que hay un espacio de preguntas al final, así que los dejo con Camila, que nos va a contar acerca de Year Lab y bueno, un par de cosas más. No, que no lo había aprendido, por eso. A ver si arranca la mía. Bueno, gracias a Maiko porque hizo
una nivelación de conceptos espectacular que me va a ayudar mucho para lo que les voy a contar, lo que me toca contar a mí, que es un poco la visión regional, en primer lugar, y luego global de qué significa invertir en venture capital en empresas del sector agri-foodtech, ¿no? Yo soy socia de Yield Lab Latam y ahora, bueno, les voy a contar un poquito más. Primero les pido el disclosure, es que la presentación está en inglés, pero yo voy a hablar en castellano y no va a haber problema porque es bastante visual. Pero bueno, cualquier cosa después podemos profundizar en algún concepto. Pero bueno, básicamente nosotros somos la firma de capital privado, ¿no? De capital emprendedor, con mayor presencia y experiencia invirtiendo en Latinoamérica en este sector. Y básicamente invertimos, como les decía, en empresas de alto potencial de crecimiento, en el sector de agroalimentos o agri-foodtech, y lo venimos haciendo desde el 2018. O sea que créanme que si estábamos convencidos que había una oportunidad, porque arrancamos cuando esto básicamente era muy nuevo y solo había algunos iniciales productores que adoptaban tempranamente tecnologías y estaban haciendo inversión de capital emprendedor de manera personal, como inversores ángeles. Y bueno, esto fue alrededor del 2017-2018 que nosotros arrancamos con el primer fondo, que fue un fondo chiquito. Ahí lo pueden ver en el primero de la derecha. Perdón, de la derecha amigo, les quiero a ustedes, que es un fondo de $2,5 millones y que fue 100% fondeado por productores agropecuarios. Como ustedes, ¿no? Que ya venían mirando startups o empresas con un componente tecnológico alto y que empezaban a probar tecnología, empezaban a probar aplicaciones, softwares, hardware, hablar con investigadores que están desarrollando empresas de biotecnología también. Y bueno, y un poco ilusionándose con el potencial que tenían todos estos productos y servicios, empezaban a invertir, ¿no? A capitalizar estas empresas de una manera muy intuitiva, ¿no? Sin buscar este unicornio, sin pensar necesariamente en altos retornos, ni simplemente porque tenían una afinidad y tenían un alineamiento con la visión y con lo que ese producto podía lograr, ya sea porque estaba solucionando un problema que esos productores tenían o porque estos productores veían que había ciertos problemas en el sistema que debían cambiar y entonces estos emprendedores estaban un poco iniciando ese camino. Así que fue un fondo chiquito que levantamos con mucho esfuerzo, pero con productores que para nosotros son productores visionarios, ¿no? Que ya en 2018 estaban haciendo esto de manera casi desinteresada, diría, aunque no tanto, porque obviamente nadie quiere perder plata, ¿no? Pero muy conectados con la visión de lo que se podía construir, ¿no? En 2018 no estaba tan claro que esto era una gran oportunidad o una oportunidad tangible, ¿no? Que sabíamos cómo se iba a comer. En ese momento, en 2018, era una oportunidad porque sabíamos que la disrupción tecnológica y la transformación digital estaba barriendo a todos los sectores y había un diagrama de McKinsey, de esta consultora, que mostraba el grado de digitalización que tenían distintas industrias. Y allá abajo, la menor digitalizada era el agro, junto con la casa, no sé por qué, pero aparecía agro y la casa. Y bueno, entonces había una gran oportunidad de digitalización, pero en ese momento, y también todos coincidíamos que, que la oportunidad también estaba dada por el tamaño, la relevancia que tiene como sector económico, no solo para Argentina, pero para toda Latinoamérica. Y entonces, bueno, 2 más 2 es 4, dijimos, bueno, y ahí nos lanzamos con este primer fondo. Invertimos en 12 empresas, primero 3 empresas en Argentina, después 6 empresas entre Brasil, Argentina, Chile, y por último 4 empresas más, fundamentalmente entre Brasil, Chile y Argentina, ¿no? Entonces, así empezamos, éramos un equipo pequeño, de a poco fuimos creciendo. En plena pandemia levantamos un segundo fondo, que es el que ven ahí, un poquito más grande, de casi $3,5 millones, que también ejecutamos en un solo año, entre 2020 y 2021 invertimos ese fondo. En ese fondo la particularidad que tuvimos es que ya no solamente teníamos productores agropecuarios que decidieron redoblar la apuesta y volver a hacer una segunda inversión en este fondo,
sino que también empezamos a vincularnos ya más con empresas relacionadas con el agronegocio, por ejemplo, empresas de semillas, de maquinarias, de insumos, que no multinacionales, sino empresas familiares regionales, súper relevantes para las economías locales de muchos países, Brasil, Argentina, pero para nosotros un segmento nuevo, ¿no? Porque claramente tenía otra búsqueda, además del rendimiento del capital o de buscar un retorno financiero, fundamentalmente buscaban un retorno estratégico, ¿no? Entender cómo sus negocios podían ser apalancados o cambiados o transformados por la innovación que se da en el entorno emprendedor o en las startups. Y así llegamos al tercer fondo, que es el que estamos hoy ejecutando. Es un fondo de 50 millones de dólares, para el cual ya hicimos un segundo cierre de 25, es decir, estamos a mitad de camino. Es un fondo ya más tradicional de lo que se llama capital emprendedor, de 10 años de tiempo, ¿no? Con 5 años de periodo de inversión, es decir, durante 5 años vamos a hacer las inversiones de capital en empresas, y los últimos 5 años del fondo básicamente se trabaja en lograr salir de esas compañías para poder devolverle la plata a los inversores. Entonces, la particularidad que tiene este fondo es que ya consolida, como les voy a mostrar en un poquito de las diapositivas más adelante, consolida ya esta oportunidad. Ya no son los visionarios productores, ya no son las empresas medianas y grandes familiares que tienen una necesidad estratégica de repensarse o renovarse, sino que ya ahora empiezan a aparecer los jugadores multinacionales. Contamos dentro de los inversores en este tercer fondo con Grupo Bimbo, con Nestlé, que son ya empresas de alimentos que agrupan, muchas veces trabajan en su cadena de suministro con grupos de grandes productores o pequeños productores agrupados, pero que están, básicamente su bottom line, digamos, sus ventas tienen que ver 100% con las materias primas que compran del sector agropecuario. Y tienen un gran desafío por delante, que es un montón de compromisos ambientales que tomaron, desde carbono, desde agua, desde uso eficiente de los recursos, desde impacto en sus cadenas de valor, en las comunidades sobre las que hacen el sourcing de sus ingredientes, y son compromisos bastante desafiantes, ¿no? Y de alguna manera estas empresas se dan vuelta, miran a su cadena de suministro y se dan cuenta que no tienen idea de lo que está pasando. No tienen idea quién produce su alimento, cómo lo produce, cuáles son los insumos que usa, cuáles son las prácticas, ni tienen idea cuál es el impacto, o tienen poca idea, digamos, ¿no? Entonces, es un desafío tan grande que no solamente están apalancándose en iniciativas quizás de procesos, vinculándose con jugadores en el territorio, con comunidades, con organizaciones institucionales como APRESID, sino también con empresas de tecnología que a partir de la tecnología les pueden ofrecer la posibilidad de escalar el impacto, ¿no? Esa es un poco la gran tesis que tienen haciendo inversiones en fondos como el nuestro, ¿no? Entonces, bueno, nosotros hoy estamos en Buenos Aires, tenemos oficinas acá, somos el que aparece ahí abajo en Latinoamérica, de alguna manera controlamos, ¿no? Dentro de la red a la que pertenecemos, tenemos exclusividad sobre la región de Latinoamérica. Ahí nos encontramos, es donde está el equipo, donde operamos, donde invertimos, pero a su vez tenemos una visión global porque formamos parte de una red de fondos. Y todos estos fondos son todos Yield Lab, pero está Yield Lab North America, Europa y Asia. Todos somos independientes en el sentido de que cada uno hace su propia gestión de su capital, de sus inversiones, y tenemos estrategias levemente distintas porque nuestros inversores son distintos. Pero lo que sí compartimos es obviamente una especialidad en la inversión en este vertical, ¿no? en este sector. Todos invertimos en AgriFoodTech, todos invertimos en empresas de estadios temprano. ¿Qué significa eso? Como mostraba Maiko, al principio de la curva, semilla, pre-serie A, serie A. Y compartimos mucho, fundamentalmente, digamos, el conocimiento, ¿no? la información sobre qué cosas funcionan y qué cosas no funcionan en los distintos ecosistemas. Coinvertimos, es decir, tanto nosotros como ellos podemos encontrar alguna oportunidad en común que tenga una lógica global y podemos coinvertir.
Pero bueno, esto a nosotros nos permite tener una avenida de crecimiento o poder acercarle a las empresas en las que invertimos una avenida de crecimiento global. No solo regional, porque estamos con oficinas en toda Latinoamérica, sino también global. Así es que EIWA, que es una de las empresas invertidas por Inventure, nosotros invertimos en 2018, cuando estaban en Argentina recién, y en 2020 fue invertida por el Yield Lab de Estados Unidos, North America, porque como contaba Maiko, el 80% de los ingresos de EIWA viene fuera de Argentina, de Brasil y de Estados Unidos, ¿no? Entonces ahí encontramos un caso de negocio donde nos hace tanto sentido a nosotros como a Estados Unidos hacer esa inversión y entonces de esa manera apalancamos el crecimiento a nivel fuera extrarregional, ¿no? de EIWA. Y después ya yendo a lo que es la región, Latinoamérica, como les contaba, tenemos 4 oficinas, una en Argentina, una en Brasil, una en Chile y una en México, y tenemos 12 personas full time dedicadas, distribuidas en toda Latinoamérica. Ahí podrán ver las distintas personas con los distintos loguitos. Pero bueno, somos un montón, es un equipo remoto. Si alguien me escuchó hoy a la mañana hablando, conté esto también, que somos un equipo diverso desde todo punto de vista, género, geográfico, cultural, background, edad. Así que tenemos un lindo desafío para amalgamar cultura y para un poco ser conscientes y propositivos sobre esa cultura que la estamos trabajando, pero claramente es el desafío del siglo XXI, digamos. Las empresas cada vez más van a surgir multiculturales y remotas. Y bueno, y un poco para compensar esa particularidad, digamos, remota o virtual que tenemos como equipo, todos estamos en el mundo digamos, en el mundo agropecuario y sabemos que es un mundo físico. Vos tenés que trabajar con las cosas físicas, ¿no? Entonces, para eso nosotros tenemos aliados locales, ¿no? Y trabajamos mucho en Argentina con Nesters, que es un grupo de productores que está muy vinculado con ACREA, que básicamente arrancó en 2017 un poco tratando de agrupar a todos estos productores que hacían esto de invertir en startups de tecnología o vincularse con startups de tecnología en forma intuitiva, ¿no? Y fue dándole un poco de forma a ese camino de empezar a entender cómo conectarse con startups. En Brasil trabajamos con AgTech Garage, que es el principal hub de innovación AgTech en Latinoamérica, que tiene un foco muy fuerte de trabajo también con corporaciones. En Rancagua estamos trabajando con el CER, que es un instituto público de desarrollo tecnológico. En México recién estamos desembarcados, hace 2 meses hicimos el anuncio oficial de la oficina, así que todavía estamos un poco conociendo el ecosistema y viendo con quién vamos a trabajar. Y en Colombia AgCenter, que es un hub de innovación público-privado basado en Medellín. Y para nosotros es fundamental tener un aliado local, porque como les decía, las startups o la innovación en AgriFoodTech no sale de Buenos Aires, no sale de San Pablo, no sale de Santiago de Chile, sale de las ciudades donde se produce el alimento, sale de los lugares productivos. Por eso es tan importante el rol que tiene Rosario como hub de innovación y agrupador, ¿no?, de todo ese ecosistema AgTech. Entonces, bueno, por eso es importante estar vinculado a nivel territorial con el ecosistema local. Y ahora les cuento un poquito cómo nosotros entendemos la cadena de valor. Si bien cubrimos toda la cadena de valor, ¿no?, la separamos en 12 sectores, en lo que sería dentro del campo y fuera del campo, ¿no? Ahí lo pueden ver, en amarillo dentro del campo, en azul fuera del campo. Son 12 subsectores que cubren toda la cadena, desde lo que es producción primaria hasta consumidor final. Mapeamos las innovaciones, ¿no?, dentro de esos sectores. Y nosotros particularmente venimos mucho más del sector amarillo. Venimos mucho más de invertir en ese tipo de sectores, más cerca del productor y dentro de lo que es en el medio del supply chain, y no tanto de cara al consumidor, ¿no? De cara al consumidor podríamos decir, por ejemplo, para que se den una idea, todo lo que es delivery apps, todo lo que es tecnología para eficientizar, digamos, la gestión de los restaurantes. Bueno, todo eso forma parte de la cadena AgriFoodTech. Nosotros es algo que lo miramos oportunísticamente, no tenemos una estrategia de ir a buscar oportunidades de inversión ahí porque entendemos que no es donde mejor agregamos valor. En cambio, en todo lo demás sí, y ahora les voy a contar por qué.
Faltan un par de slides, lo único. Y bueno, y traqueando todos estos sectores de innovación, venimos construyendo desde el 2010 con uno de los socios un mapeo de empresas en toda Latinoamérica que están desarrollando soluciones tecnológicas para alguno de los problemas de esta cadena de valor, ¿no? Y hoy, fíjense cómo va creciendo desde el 2006 al 2023, hoy estamos en más de 1.800 empresas de base tecnológica, como decían recién los chicos, que puede ser tecnología digital, biotecnología, nanotecnología, hardware, pero tecnología, digamos, que está solucionando algún problema dentro de la cadena de valor, alineada a alguno de los 12 sectores que les mostré antes. ¿Y cómo se distribuye este deal flow, ¿no? Estas oportunidades de inversión en nuestras empresas? El 80% está básicamente distribuido entre Brasil, Argentina, Chile. Son los 3 países que tienen ecosistemas más maduros, ¿no? Donde hay una mayor masa crítica de oportunidades de inversión, de startups. Y en un último lugar estaría México y Centroamérica, donde todavía son mercados muy incipientes. Nosotros de las 1.800 ya hemos revisado 900 por lo menos, este número está desactualizado, y a lo largo de nuestro proceso de selección, también los números están desactualizados, pero bueno, para que tengan una idea, han pitcheado más de 90, hemos diligenciado más de 50 y hemos invertido en 19 empresas a lo largo de estos 5 años en 7 países. Uruguay, Argentina, Brasil, Chile, Perú, Colombia, México, ¿no? Tenemos una cartera súper diversificada a nivel geográfico, muy diversificada a nivel de sectores de innovación y muy diversificada también a nivel de los cultivos que cubrimos, ¿no? Si uno quiere pensar en cadenas de valor, por ejemplo, de la soja, del maíz, de ganadería, también bastante diversificada en ese sentido. Y estas 19 inversiones representan para nosotros 35 transacciones. ¿Eso qué quiere decir? Que nosotros hemos invertido en una empresa una vez y luego reinvertido en otra oportunidad y vuelto a reinvertir en otra oportunidad. En algunas de estas empresas hemos invertido hasta 3 veces. Y esta es un poco la lógica que tiene el negocio de Venture Capital, que es que vos arrancás invirtiendo un poquito de plata cuando tenés mucho riesgo y a medida que la empresa va consiguiendo hitos estratégicos, comerciales, de equipo, de producto, va bajando su riesgo, ¿no? De ejecución, va demostrando lo que puede hacer, va demostrando que hay una propuesta de valor, que hay un mercado, que hay clientes, que hay fit, ¿no? Que hay fit entre cliente y producto. Y eso te va bajando el riesgo y te va permitiendo a vos, que pusiste un pie en la puerta, seguir duplicando o triplicando o cuadruplicando tu inversión. Entonces nosotros hemos implementado esa lógica a lo largo de los fondos. De las 12 transacciones que hicimos con el primer fondo, reinvertimos en 6 y de las 6 que reinvertimos, volvimos a reinvertir en 5 con este tercer fondo. Ahí pueden ver más o menos distribuidas las compañías, tenemos de todo un poco. Y acá un poco para conectarlo con lo que les comentaba antes de Nestlé y de Bimbo, ¿no? Ahí pueden ver un poco el nivel de vinculación que tenemos con nuestros inversores. La palabra clave acá es incumbentes. ¿Quién invierte en AgriFoodTech? La gente que entiende el sector. No viene cualquier persona a invertir, cualquier inversor de retail que quiere poner plata en un FIMA o en un, no sé, cualquier fondo del banco. No, invierte la gente que entiende del negocio. Y porque no solamente tiene un apetito financiero, quiere retorno financiero, no quiere perder plata, quiere ganar plata, sino que además tiene apetito estratégico. Necesita entender qué cambios, cómo se van a dar esos cambios y cómo puede capitalizar, adelantarse a esos cambios, ya sea porque le afecta directamente su core de negocio, porque tiene que ayudar a su mismo talento interno a capacitarse y a prepararse para lo que viene, o porque lisa y llanamente necesita conseguir nueva innovación que no puede generar internamente. Entonces ahí pueden ver de qué industrias vienen los inversores que han invertido a lo largo de los 3 fondos. Del alimento, de finanzas, productores agropecuarios, proveedores de insumos al agro, semillas, fertilizantes, agroquímicos, proveedores de maquinaria, proveedores de servicio y empresas tecnológicas, ¿no? ¿Y cómo está distribuido estos jugadores a lo largo de la región? Bueno, la mayoría tiene un scope, una visión regional. Invierte en Yield Lab Latam porque quiere tener visibilidad de lo que está pasando a nivel de innovación en AgriFoodTech
regional. Después, Argentina, la realidad es que la mayor parte del equipo está basada acá es donde tenemos nuestro headquarter, ¿no? Nuestra casa matriz para Latinoamérica, y todavía tenemos muy buena llegada con los interesados en invertir desde Argentina. Quizás alguno podría decir que lo ve como una forma también de cubrirse de los riesgos locales, ¿no? Invirtiendo en compañías que tienen perspectiva internacional, pero bueno, es así. Luego México, que paradójicamente es uno de los mercados quizás menos evolucionados desde el punto de vista de las oportunidades de innovación, pero muy evolucionados desde el punto de vista de las grandes industrias, ¿no? México es, al igual que Brasil, son los mercados más grandes en Latinoamérica en volumen, en disponibilidad, digamos, en disponibilidad de jugadores relevantes en la cadena de valor. Y bueno, el único tema que tiene México es que a nivel de ecosistema todavía no ha habido una explosión, como sí pasó en Brasil, en Argentina y en Chile, de startups, de equipos construyendo soluciones tecnológicas desde el agro. Y bueno, y ahí está el resto, ¿no? Brasil, Chile, Perú, Estados Unidos y Panamá. Así que bueno, eso es un poco lo que buscan los inversores que invierten en nosotros. ¿Y por qué buscan esto? Porque la mayoría de estos, como les comentaba, en especial los que están poniendo tickets grandes como Bimbo y como Nestlé, tienen estos objetivos de sustentabilidad, de mitigación del cambio climático muy clara, con compromisos muy agresivos, muy desafiantes, y necesitan toda la ayuda posible, ¿no? Y ahí el agro tiene un rol fundamental, ¿no? A nivel de Latinoamérica, el 40% de las emisiones de gases de efecto invernadero proviene del sector agropecuario. Si alguien quiere invertir con un foco o con una visión de mitigación climática, el único lugar donde hay que invertir en tecnología es en el agro. No tenemos grandes industrias contaminantes, cementeras, de electricidad, no. O sea, lo que tenemos que atacar son las ineficiencias que tenemos en nuestra cadena de producción, distribución y comercialización de alimentos. Y entonces ahí el agri-foodtech, las empresas que están en este sector innovando, tienen un montón de capas de valor, además de la capa de negocio tradicional de eficiencia de los recursos, de mejora de los márgenes para los productores. Tenemos ahí la capa de sustentabilidad, de cómo no te quedas afuera de un mercado porque estás pudiendo certificar ciertas prácticas o estás pudiendo dar trazabilidad sobre tus buenas prácticas y empezar a capturar estas otras dimensiones que cada vez son más importantes y más relevantes, no solo porque el consumidor ya estaba como, de alguna manera, digamos, había abierto los ojos sobre esto, sino ahora porque tenemos grandes traccionadores de la cadena como las empresas de alimento que están no solamente preocupadas, sino ocupadas de que esto se vaya modificando y vaya transformándose en algo más positivo. Y la gran pregunta que nos hacen sobre todo los que no están en AgriFoodTech es ¿cómo salimos, ¿no? Una vez que invertiste en una startup, ¿cómo se sale? Bueno, típicamente las salidas, ¿no? en empresas de tecnología en agroalimentos es a partir, en el 95%, sea por una compra o una adquisición de otra empresa del sector, ¿no? De los incumbentes, de vuelta, compran startups para de alguna manera hacerse estratégicamente de esa innovación, ¿no? Entonces, la salida típica es a través de un M&A, ¿no? De una compra o una adquisición, y de esa manera es que se empieza a lograr liquidez, sobre todo para los inversores que entramos en estados tempranos, y ese camino lleva más o menos 8 años en promedio a nivel global, más o menos. Los loguitos que pueden ver ahí son los jugadores los incumbentes de la cadena de agroalimentos que son más activos como inversores o como adquirentes de tecnologías, de startups o de compañías innovadoras en Latinoamérica. Y con eso termino. Bueno, muy bueno, Camila, muy importante lo que nos mostraste, muchas gracias. Bueno, recuerden que pueden enviar preguntas al chat, hay algunas que ya han llegado. Y empezamos por Federico.
Viste que cuando uno te deja en el examen grupal, te deja uno y guarda con las preguntas que eran para Mike o guarda, nada. Estamos listos, estamos listos. Por algo estás acá, porque estás preparado. Una de las preguntas es, ¿podés mencionar 3 aspectos fundamentales del agro argentino que motivan al emprendedurismo? O sea, aspectos positivos, porque hoy en día vemos aspectos negativos de nuestro país en los medios y demás. ¿Qué hace que el agro argentino tenga tantos emprendedores? ¿Qué es lo que motiva? Bueno, pensando primero que tenemos 3 grandes, si se quiere, sin ser taxativo, 3 grandes desafíos en el siglo XXI que tienen que ver incluso a nivel global, ¿no? De ahí el gran impacto y la gran oportunidad para el agro, para Argentina y para la TAM, por supuesto, que tienen que ver con la seguridad alimentaria, que tiene que ver con la producción sustentable y que tiene que ver con el cambio climático. Y todos esos desafíos pueden ser abordados desde el agro argentino, por supuesto, incorporando la tecnología, por supuesto, incorporando el talento, sobre todo el talento joven, que ya creo que tienen inmersos esos desafíos, ya están de alguna manera con su mindset, con estas cuestiones y las traen incorporadas para cada acción que hacen. Por supuesto, para el que está pensando producir o emprender, esto es algo que es casi una condición sine qua non para que pueda tener un éxito, sobre todo para que pueda escalar y que claramente pueda generar también aportes de divisas en las exportaciones, tanto de los productos con mayor valor agregado como de los servicios de la economía del conocimiento, porque creo yo también que es muy importante pensarse ya por fuera de silos, ¿sí? no por sectores estancos, sino ya hay como una transversalidad en esto, en donde, por ejemplo, sectores tecnológicos y el del agro ya empiezan de alguna manera a difuminarse y a generar valor de manera conjunta. Entonces, respondiendo concretamente a la pregunta, creo que partiendo de esos 3 grandes desafíos que son a nivel global y que tienen que ver con nuestro mundo presente y futuro, ahí es donde vemos que el agro, a partir de las condiciones naturales que tiene Argentina, a partir de la expertise que trae, por ejemplo, a través de organizaciones como APRESID, CREA, etcétera, que son organizaciones que nosotros que estamos por ahí también haciendo una inteligencia en el resto del mundo de lo que hay en este aspecto, no abundan, ellos tienen que saberlo, sobre todo para los que son parte de APRESID y sentirse orgullosos en ese sentido. Y porque creo yo que es en una de las industrias en las que nos podemos sentir que podemos ser potencia mundial, ¿sí? Si incorporamos otra vez esto de combinarnos con otros sectores, de adoptar las tecnologías, de ser innovadores, ya con la propia inercia y envión que tiene el productor y la productora argentina de apostar, porque siempre acá nosotros hablamos de inversiones de riesgo, de esto del venture capital, del capital emprendedor, y bueno, cada productor, ustedes lo saben muy bien, cada año toma sus riesgos, con lo cual eso es algo que ya está inherente, no es algo nuevo que tienen que tomar. Simplemente lo que nosotros decimos, y es un poco el rol también de Inventure en esto, que como fondo de productores es de una manera democratizar todo ese conocimiento, ¿sí? Sensibilizar, porque nadie de alguna manera se mete en lo que no conoce. Y nada, bueno, creo que hay suficientes motivos para apostar en esto, para creer en Argentina. Yo esto último, para cerrar, bueno, en mi caso yo estuve un tiempo importante en España trabajando en un fondo AgriFoodTech. Me volví por la pandemia y estaba bastante afligido por eso, porque me veía ahí, como le puede pasar a muchos otros jóvenes que quieren irse, y estas plataformas es algo que a ustedes les puede permitir con los pies acá y con la cabeza global, ¿sí? Apostando por su país y teniendo conversaciones que podrían tener en cualquier otro lugar y trabajando a nivel ecosistema, como muy bien lo decía Cami. Me parece que hay una gran oportunidad también para desarrollarse. Ustedes elegirán por qué vía, si produciendo en combinación con tecnologías, con emprendedores y demás, y teniendo su propio emprendimiento. ¿Por qué no el día de mañana pensándose como potenciales inversores también de estas plataformas o asociándose? Así que, nada, ahí creo yo que un panorama muy favorable para pensar y ser optimista. Muchas gracias, Federico. Bueno, hay un par de preguntas que las vamos a unir porque van relacionadas para Camila.
¿Se tiene acceso, siendo inversor, en detalle al avance que van teniendo los proyectos que invierte el fondo? ¿Y existe algún derecho de preferencia para comprar algunas de esas innovaciones? La primera, sí. Tenemos estructurados reportes, les hablo del tercer fondo que es el que está abierto, los otros dos ya ni valen, pero con este tercer fondo tenemos estructurados reportes trimestrales sobre la performance del fondo a nivel financiero y la performance de las compañías. Tenemos 2 eventos anuales de inversores, uno en Brasil en el contexto del World Agritech, que es el evento más grande de AgriFoodTech de Latinoamérica, que se hace todos los años en San Pablo. Ahí la presentación de Maiko mostró la que había 1000 loguitos, bueno, es de ese evento. Y la segunda reunión la hacemos en Buenos Aires en noviembre normalmente, y ahí hacemos presentación de resultados. Después, fuera de lo que es lo formal, obviamente tenemos comunicación abierta con los inversores y yo trabajo particularmente con inversores que son productores agropecuarios y digamos, si tengo una conversación muy abierta y podemos tener reuniones más allá como de seguimiento o de validación de tecnologías. Incluso nosotros usamos mucho a los inversores del fondo como en la parte del due diligence, ¿no? Del análisis de la compañía, un poco esto que también, esta noción que hablaba Maiko, ¿no? De decir, bueno, los productores son usuarios y pueden ser inversores, ¿no? Entonces, en la parte de usuarios son los mejores para poder validar justamente si un producto, si una compañía está encarando bien la resolución de un proyecto y cómo está encarando también el proceso de venta y todo eso. Así que sí, tenemos una comunicación súper fluida con los inversores porque los usamos literalmente para validar muchas de las empresas que vemos y que luego terminamos invirtiendo. Eso no quiere decir que en nuestro fondo, digamos, esté abierta la posibilidad de decidir invertir en una compañía o no. La responsabilidad de las inversiones la tenemos los managers, que son los que tenemos una responsabilidad fiduciaria por contrato de hacernos cargo de las decisiones que tomamos. Entonces, justamente en la lógica de invertir en un fondo, la persona que invierte terceriza en algún punto esa decisión en gente que se dedica todos los días de su vida a analizar empresas. Entonces, en esa parte, claro, no hay un rol activo en la toma de decisión, pero sí hay mucha visibilidad. Y la otra parte, que era una preferencia, no entendí si era una preferencia para ser cliente, por ejemplo, o una preferencia de reinvertir, pero voy a responder asumiendo alguna de las dos. Si es una preferencia para volverse cliente, no es que tenemos una promoción ni nada por el estilo, pero claramente tratamos de fomentar la mayor cantidad de vinculaciones entre empresas de nuestro portafolio y nuestros inversores. Esa es la razón por la que hacemos las inversiones, son 100% estratégicas. Y desde el punto de vista de la reinversión, de vuelta, conectándolo con lo que dije antes, la responsabilidad fiduciaria de decidir invertir o de decidir reinvertir en una compañía es de los managers. Los inversores están exentos de esa responsabilidad para bien, que es para bien y para mal, digo, ¿no? Para todos los aspectos posibles de tomar la responsabilidad de manejar plata de manera profesional. Muchas gracias, Camila. Bueno, para Federico, ¿cuáles creen que son los primeros pasos que se pueden dar para involucrarse en este tiempo de inversiones? ¿Y cuál es Perdón, no, la próxima era para Camila, me acaban de aclarar. Así que, no, esta, para ti y después otra que... Bueno, a ver si entiendo bien. Para involucrarse en las inversiones, ¿sí? Bien, bueno, nosotros creemos que es muy importante que puedan primero conocer cómo funciona la industria del venture capital o del capital emprendedor. Eso otra vez está dentro un poco de nuestra misión como fondo de productores, como fondo federal, que intenta de alguna manera comunicar esto más desde el llano, porque si no se puede comprender es muy difícil que se puedan interesar. Y sobre todo erradicar varios mitos que hay, ¿sí? Que creo yo que es lo más importante, como por ejemplo lo que mencionábamos recién de la aversión al riesgo, que es algo que ya tienen incorporado. Pero es eso, es involucrarse, ser parte del ecosistema. Me parece que hay un ecosistema súper sólido. En Argentina está creciendo cada vez más. Los que tienen la posibilidad de ser de acá de Rosario, de Córdoba, hay hubs que se están formulando con mucha solidez. Y creo que acercarse a esos espacios, a esos eventos, son como los
los primeros pasos para poder involucrarse, ¿no?, con todo este ecosistema y después de ahí ver qué rol quieren asumir dentro de ese ecosistema, ¿no?, como emprendedores, como inversores, o simplemente para poder conectarse con este nuevo mundo y tomar el valor que mejor les quede con su estrategia. Perfecto. Para Camila, ¿cuál es el rendimiento pasado y el esperado en el nuevo fondo de Year Lab para el inversor? ¿Y quiénes y cómo pueden participar? Creo que la segunda ya las has estado respondiendo. Bueno, la verdad es que no me siento muy cómoda hablando de rendimientos así a viva voz. Si a alguien le interesa particularmente analizar la oportunidad de inversión en detalle, feliz, tenemos todo el material para comentarlo, pero no me parece que no me parece que sea una respuesta para dar así que va a quedar grabada y a viva voz y todo eso. Con todo gusto lo podemos hablar por separado. ¿Cómo pueden hacer? Lo podemos hablar a continuación de la charla. Perfecto, gracias. Para ambos, ¿hay montos mínimos de inversión? ¿Cuál es el ticket mínimo? Bueno, en nuestro caso, para el tercer fondo, como persona individual, el individuo son $250.000 y como empresa, puede ser 250, si es una empresa agropecuaria, puede ser 250, $1 millón. Lo importante ahí es que el capital no se llama todo de una vez, sino que se va llamando, más o menos para que tengan una idea, una vez por año, ¿no? Yo les hablaba que es un fondo de 10 años, los primeros 5 años son el periodo de inversión, entonces para que se den una idea, no es exacta matemática, pero para que se den una idea, se llama una vez por año el capital, por lo tanto es un quinto de 250 o un quinto de 1 millón por año. No sé si fui clara. Bueno, de parte de Inventure, primero es necesario que ustedes entiendan que no todos los fondos son los mismos, no todos los fondos tienen el mismo target, los mismos objetivos y son funcionales a distintos estadios, ¿no?, de la cadena, si se quiere, de las startups, ¿no?, del crecimiento de las startups. Por ejemplo, Inventure es un fondo que tiene un foco en pre-seed, ¿no?, cuando están en estadios bien temprano, y también tiene como propósito tratar de ser una plataforma que sea lo más accesible posible a productores y a empresas pymes, ¿sí? Esto es algo que nosotros queremos empujar, que por lo pronto la composición de nuestro fondo viene siendo de esos orígenes, de ese perfil, y por lo tanto nuestro ticket mínimo es de $20.000, que es dentro de la industria del Venture Capital algo accesible, pero acá no es cuestión, que les quede claro, no es comparar lo que les dice Cami con un fondo que está súper consolidado, que tiene otra magnitud, otro alcance, con lo de Inventure, que es una propuesta distinta, que es complementaria, ¿sí? Así que es importante esa aclaración también, ¿no? Bueno, quédate con el micrófono porque sigue una para vos también, Federico. ¿Cómo se protege Inventure del contexto de Argentina a la hora de invertir? Qué pregunta. Bueno, en esto es importante que todos entiendan que los activos en los que nosotros invertimos son startups, ¿sí? Son empresas de base tecnológica emergente que dentro de nuestra tesis de inversión necesariamente tienen que tener un roadmap, una hoja de ruta de internacionalizarse, ¿sí? Con lo cual, nosotros tenemos, obviamente, los fondos se constituyen, nosotros tenemos nuestro fondo radicado acá, por lo pronto, nuestro primer fondo. Por supuesto que lo dolarizamos. Y otra vez, luego inmediatamente se va inyectando en las startups que selecciona nuestro comité de inversión. Y bueno, y a partir de ahí, bueno, ya hay un esquema propio de holding y demás, que es otro tema que creo que daría para otra charla. Pero bueno, las startups ya saben muy bien, y aparte es un requerimiento, ¿no?, para ser invertidas, de cómo cuidar también su capital. Pero ese es un poco el esquema. O sea, tenemos la base acá, dolarizada, y las startups luego cuidan su capital con distintos esquemas, pero bueno, básicamente distribuyen fondos en distintos lugares, ¿no? Tienen sedes más allá de Argentina. Buenísimo. Bueno, acá hay una pregunta que es bastante interesante, bastante amplia, pero bueno, se la pasamos a Cami para que vayamos rotando y refrescando la voz. Un asistente pregunta si podrían explicar mejor si uno quiere salir, si tiene opción inmediata o si el dinero está disponible solo cuando se vende una startup y ahí se puede decidir si permanecer o salir.
¿Cómo es el marco legal? ¿Qué garantiza la inversión al inversor? Bueno, un montón de preguntas. La salida depende mucho del vehículo en donde invertiste. Entonces, si es un fideicomiso, sos un cuotapartista, ¿no? Y tiene el contrato de inversión tiene justamente esas bases y condiciones en algún punto. Te dice en qué condiciones puede salir. En nuestro caso, nuestro fondo es un fondo domiciliado en Caimán, es un fondo internacional. Tenemos también fondos locales, o sea, tenemos un fideicomiso acá en Argentina, tenemos otro fondo local en Brasil, porque tenemos inversores brasileros, inversores argentinos, y tenemos capacidad de construir vehículos locales. En Chile tenemos uno, en Colombia estábamos en proceso de hacer uno, en México estamos evaluando también hacer uno. Entonces, se puede salir antes de que la compañía se liquide, pero no hay una regla de oro de cómo se maneja, sino que es de acuerdo al contrato que tiene ese vehículo de inversión, ¿no? Es más fácil salir si uno, en nuestro caso, en el fondo 3, es más fácil salir si uno invierte directo en el fondo de arriba, en el de Caimán. Es más fácil, de alguna manera, vender esa parte que si estás en el fideicomiso y querés vender tu cuota parte del fideicomiso, ¿no? Pero bueno, es una cuestión de estructuración eso, no quiero entrar en demasiado detalle. Lo que quiero dejar es la idea. Sí, se puede salir, no es una salida automática, digamos, ¿no? Lo ideal es que se liquidan las posiciones en los distintos vehículos en la medida en que se liquida la posición que tiene la firma, ¿no? Nosotros como gestor de fondos, en la compañía en la que invertimos. Y eso no necesariamente, y esta es la otra idea que quiero dejar bien clara, la salida de la compañía no necesariamente se tiene que dar sí o sí por una adquisición de una empresa más grande. A veces, en el camino de venture capital, ¿no? de financiarse o apalancarse con plata de inversores privados, en esa curva que mostraba Maiko, vos tenés la serie semilla, la serie A, la serie B, la serie C. Nosotros que invertimos en semilla y serie A, tranquilamente podemos salir en una serie C o en una serie B, en tanto en cuanto esa salida nos asegure el retorno que nosotros queremos entregarle a los inversores. Entonces no es que nosotros vamos a estar sí o sí esperando una adquisición para salir de la compañía, sino que no, vamos a estar buscando cuál es la salida lo antes posible que nos permita devolver el capital a los inversores lo antes posible con el mejor retorno posible. Buenísimo. Ahora Bueno, genial. Una pregunta que viene del lado joven, por ahí. ¿Qué habilidades y aptitudes del talento joven son demandadas en este ámbito? Bien, bueno, nosotros podemos comentar lo que evaluamos de alguna manera de los equipos. Por supuesto que por un lado tiene que ver con habilidades y conocimientos. Esas es un poco las dos grandes cuestiones que uno observa. Siempre se evalúa en conjunto, pero yendo más particularmente a, si se quiere, un checklist de competencias que tiene que ver, por supuesto, con la capacidad de trabajar en equipo, la perseverancia. Por supuesto que si alguien quiere emprender, eso es casi una condición necesaria para poder hacerlo, porque sobre todo es eso. Por supuesto que también la creatividad y la innovación, la capacidad también de poder dialogar entre distintas disciplinas y distintas culturas, tener esa aversión al riesgo, ¿sí? Y nada, y después es un poco el talento y el conocimiento que puedan administrar en ese equipo, ¿no? O sea, por lo tanto, es esa sumatoria de, si se quiere, de competencias que hacen, por una parte, a los conocimientos y por otra parte, a las habilidades. Pero nunca son juzgados individualmente, siempre es en equipo, ¿sí? Eso me parece clave para que todos los tengan en cuenta, porque esto difícilmente se pueda llevar a cabo de manera individual, siempre es en equipo, siempre es en ecosistema. Muchas gracias, Federico. Una última pregunta. ¿Cuáles son las principales limitantes a superar para un emprendimiento que recién arranca? Si la quieren contestar entre los dos. Dale, arrancamos. Bueno, las principales limitantes, bueno, tienen que ver, primero, esto quizás es un poco más técnico, pero tiene que ver con la conformación del equipo que sea conveniente para la oportunidad y para el negocio. No
no por ahí quizás esa iniciativa de ir de amigos y incluso o hasta con parejas y demás, que tiene que ver porque, bueno, estaban todo el tiempo juntos y surgió y lo plantean. Eso es algo que siempre se tiene que evaluar, digamos, como a largo plazo, y es una de las primeras limitantes que vemos y que le ponemos el ojo. Después, lo que tiene que ver en cuanto a limitante también al scope, a la hoja de ruta, ¿sí?, que tienen. Nosotros personalmente, y creo que todos en el Venture Capital, no se invierte en negocios que sean de cabotaje, digamos, ¿no? Que tengan su techo en la región o en la misma Argentina, justamente también para poder sortear todos esos obstáculos que aparecieron en las preguntas y que hay que superarlos. Siempre se invierte en negocios que tengan posibilidad de replicarse y escalar a nivel global. Y nada, después lo que tiene que ver, obviamente, con el financiamiento, ¿no? Con el financiamiento y la salud de ese financiamiento. Porque no es conseguir dinero a cualquier costa ni ceder participaciones así como viene, porque eso te condiciona para lo que sigue, ¿no? Entonces, esos son de alguna manera las limitantes que vemos al principio y que si vemos que ya viene un poco torcido, bueno, nos va a tocar un trabajo grande ahí. Así que te sumo, Cami. Dale, no, yo lo único que quería agregar tiene que ver un poco, por ahí vos lo dejaste ahí también entrever, este paso de empresa a nivel local a empresa regional, ¿no? A nosotros por lo menos lo hemos visto mucho, que las empresas por ahí arrancan solucionando un problema a nivel local y el problema existe, la solución es muy buena, son capaces de darlo a nivel local, el tema es, eso no es un negocio de venture capital. Para que eso le haga sentido a las expectativas de retorno y de riesgo que tiene y las expectativas de crecimiento que tiene venture capital, necesariamente tenés que pensar en un tamaño de mercado más grande, en un problema más grande, ¿no? Entonces, ¿cómo pasás de algo que estás solucionando en, no sé, Villa María, y que ese problema que encontraste en Villa María también es un problema que existe en Medellín, y también es un problema que existe en Guanajuato, y también es un problema que existe en, estoy diciendo no, ciudades porque sí, en Rancagua, por ejemplo, ¿no? Entonces, ese paso que podemos decirlo de gas a nafta es muy desafiante porque te requiere distintas capacidades en el equipo, ¿no? Mindset, ¿no? Forma de pensar el negocio, forma de pensar la construcción de la compañía distinto. Y también te exige otro nivel de crecimiento, ¿no? Un poquito más apalancado, un poquito más acelerado, más desafiado, porque estás construyendo un poco el avión en el aire mientras se va cayendo, ¿no? Esa es un poco también la realidad. Entonces, eso es, digamos, eso para nosotros es la principal barrera. Creo que Maiko decía, ¿no? La tasa de mortalidad es muy alta. Yo discrepo con eso. La tasa de mortalidad no es alta. La tasa alta es de que eso no termine, de que las startups no terminen de escalar, ¿no? Que no sea verdaderamente una startup, sea una solución local, ¿no? Una empresa que puede crecer orgánicamente y que soluciona un problema en Villa María y está perfecto. No tiene por qué salir a crecer desaforadamente con equipos en Rancagua, en Medellín. O sea, no necesariamente Venture Capital es la única forma de financiamiento, pero si elijo financiarme con Venture Capital, ya sé que tengo que, de alguna manera, encontrar ese camino de crecimiento lo más exponencial posible, vamos a decirlo así, porque la realidad es que tampoco, hasta ahora no está validado que AgTech crezca en forma exponencial, pero lo más exponencial posible. Entonces, bueno, para nosotros ese es el gran riesgo, ¿no? Y eso es 100% equipo, no tiene que ver con el problema, no tiene que ver con la solución, no tiene que ver con las capacidades, tiene que ver con cómo la empresa, cómo el equipo piensa que puede construir una solución global y crecer. Buenísimo, Cami y Federico. Bueno, parecía que era la última, pero se sumó una que es una característica, una pregunta que va alineada a una característica de nuestro país, que tenemos varios tipos de cambio. ¿Qué tipo de cambio toman cuando hablan en estas inversiones? Bueno, ya lo contestó Fe antes, se dolariza todo. Tipo de cambio, de vuelta, depende de la estructuración que estés haciendo. Nosotros, como
hablábamos antes, ¿no? Nosotros tenemos un vehículo local que es un fideicomiso, ya no estamos tomando plata en el vehículo local. Ahora es, si tenés dólares y querés invertir, bienvenido, pero no, digamos, nosotros ya no podemos hacernos cargo de todos los riesgos cambiarios que tiene nuestro país, porque nos tenemos que dedicar a operar el negocio. Entonces es una cuestión adicional. De repente ustedes tienen mejores formas de eso, pero bueno, la realidad es que a lo largo de 5 años que estamos operando con, como veían ahí, un gran porcentaje de inversores en Argentina, nos volvimos súper creativos y súper flexibles, porque si hay voluntad le buscamos la vuelta, ¿no? Pero a priori, nada, sí, es un tema, claramente. Yo, para aclarar, para nosotros es más simple porque el fondo lo tenemos basado acá y tenemos las problemáticas esa, por supuesto que a flor de piel, pero lo tenemos resuelto de la siguiente manera. O sea, se puede invertir en dólares directamente o en pesos al dólar MEP. Buenísimo. Muchas gracias, chicos, por toda la charla que nos brindaron, el enfoque que salió y, bueno, las preguntas, que creo que la charla también se construye con las preguntas, ¿no? La idea de APRESID Joven, nosotros nos consideramos el semillero de la institución y nuestro gran desafío es preparar y formar a jóvenes como nosotros en temáticas que puedan ayudar a afrontar los desafíos de la comunidad agroalimentaria. No solamente hablamos del campo porque las cadenas de suministro abarcan todos los actores. Y la verdad que es una rama importante que siempre nos ubicamos del lado de adentro de la tranquera, pero hay que salir y abrir la tranquera porque nos comunicamos entre todos los actores y cómo incluimos la tecnología en el agro. Muy fácil es decir, che, pruebo una plataforma digital o un sensor nuevo, pero hay alguien que lo tiene que diseñar, alguien que tiene que emprender ese desafío y obviamente tiene que haber alguien que invierta y cuáles son los vehículos, ¿no? para hacer llegar esa inversión a una solución que aporte a la sustentabilidad de nuestros sistemas productivos. Así que muchas gracias Federico y Camila y Maiko, que no está físicamente pero siempre está, por esta charla y bueno, espero que todos se puedan haber llevado herramientas y despejados algunas dudas. Muchas gracias. Gracias.